La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la conferencia Migración, Derechos Humanos y Educación. Le cedo la palabra al director del Seminario de Estudios Jurídicos Económicos, el doctor Héctor Morales. Doctor, su micrófono. Doctor Benito Morales, si nos ayuda con su micrófono. Perdón, damos a ustedes la más cordial bienvenida. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a contar con la presencia de la doctora Marisa Núñez Moreno, la doctora Norma Ramírez Miranda, por la parte del programa DACA, nuestra compañera Angélica Mateo Morales, estudiante de la Facultad de 10º semestre, nuestro distinguido y muy querido maestro, el doctor Alfonso Muñoz de Cote, y además la licenciada Diana Arley Illescas, quien va a ser moderadora de esta sesión. Bienvenidos de nueva cuenta, mucho gusto de que estén con nosotros. A la licenciada Valeria Nápoles, la más cordial bienvenida también. Ella viene por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y entonces cedemos la voz a la maestra Diana Arley Illescas. Adelante, por favor, Diana. Muchísimas gracias, doctor Benito Morales. Muy buenas tardes ya a toda nuestra audiencia, a todos los que nos hacen favor de otorgarnos y concedernos lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Esta es la segunda de 2 sesiones de un ciclo de conferencias relativa a la migración, los derechos humanos y la educación. Bueno, pues el color de piel, el lugar donde nacimos, la condición económica, la religión, el sexo, nuestra orientación, identidad sexual, la edad, la salud, todos una cantidad de pretextos ilegítimos por razones económicas, incluso políticas, para discriminar lo que somos, lo que nos gusta y lo que creemos. No tenemos que aspirar a ser tolerantes, es un buen primer paso. También hablar políticamente correctos es un buen paso, pero el objetivo debe quedarnos claro, que es que esas ideas de discriminación no nos crucen ni siquiera por la mente como seres humanos. En el tema específico de la migración, pues esta se da por una responsabilidad política económica de los líderes mundiales en 2 sentidos, tanto de aquellos que provocan la salida de sus nacionales como aquellos que los reciben. Y es un sinsentido que sean ellos quienes lo provocan y sean ellos quienes lo discriminan o al menos no hacen los esfuerzos suficientes para solucionarlo. Por ello, urge que seamos más democráticos, enseñar a los líderes del mundo a que les conferimos el lugar que tienen para guiarnos nuestras necesidades y no para perseguir los intereses políticos, económicos de los grupos a los que pudieran representar. Por ello, Luigi Ferrajoli apunta que la universalidad de los derechos humanos no va a ser tal hasta que exista una relatividad en el reconocimiento de los derechos humanos a razón de las fronteras estatales. Encontrar soluciones, vaya, qué problema y qué tema tan grande es, pero creo que lo asertivo es tratar de identificar los primeros pasos y este que están viendo ustedes hoy es nuestra aportación de nuestros primeros pasos. Para dimensionar los problemas, conocer la historia, hay que personalizarla, hay que escuchar a sus actores. Y bueno, esta mesa está llena de las personas que han vivido, que han luchado, que han investigado todos estos temas. Por eso le estamos integrando por los actores directos del tema de la migración y la educación, en el caso de las doctoras Norma Ramírez Miranda y Marisa Núñez Moreno. También vamos a tener la perspectiva de un estudiante de la Facultad de Derecho, como lo es Angélica Mateo Morales, que nos va a dar un panorama de qué es lo que hoy ha aprendido en esta universidad del tema de la migración y la educación. Y bueno, qué decir del doctor Alfonso Muñoz de Cote, que ha dedicado años de su vida a estudios internacionales de migración y que tiene años viviendo la educación. Entonces me voy a permitir presentarles a nuestra primera ponente, la doctora Marisa Núñez Moreno. Les voy a referir muy rápidamente quién es ella. Tiene una psicología clínica en la Children's Hospital de Colorado, donde actualmente está construyendo un programa
ambulatorio enfocado en brindar atención de salud mental a jóvenes con diversidad de género y a sus familias. Está comprometida con la interseccionalidad y la justicia social dentro de todos sus esfuerzos clínicos y tiene una larga historia de esfuerzos de investigación centrada en las comunidades latinas. Su disertación se centró en el impacto psicológico del afrontamiento de los padres y los niños después de la detención o la deportación de sus padres, lo que le alimentó su comprensión de las implicaciones clínicas involucradas en el trabajo con familias de estatus mixto. Anteriormente prestó sus servicios en la Universidad de Stanford, en el Centro de Servicios de Consejería y Psicología, donde se enfocó en apoyar a los estudiantes de primera generación y de bajos ingresos y específicamente a los estudiantes Latinx y DACA que pertenecían a este grupo. Marisa, es un placer tenerte en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tu universidad, tu casa también, el foro es tuyo. Marisa, it's a pleasure to have you present at Law School of National Autonomous University of Mexico, that is your university, your house as well. Please, the audience is all yours with the valuable support of David Macías. Thank you so much, and thank you for that wonderful introduction. Muchas gracias por esa cálida bienvenida. I'm gonna share my screen Voy with a you all. compartir mi pantalla con todos ustedes. And yeah, I would like to talk with you all about a unique intersection of identities of young people and adults that I've worked with who are both undocumented and have a queer or LGBT identity. Estoy aquí para hablarles acerca de un lugar donde se intersectan las identidades de Latinx, comunidades queer en Estados Unidos. And I also want to acknowledge that, you know, I will be talking to you also largely about transgender individuals. También quiero dejarles saber que estoy a punto de hablar con ustedes acerca de individuos que se identifican como trans. And I want to acknowledge two things. One, that I am a cisgender person. Y quiero también notar que yo no soy una persona trans, soy una persona que se identifica como mujer. I am also documented in the United States. Y también soy una persona documentada que vive en Estados Unidos. And this is my spouse, and I am in a straight marriage. Y este es mi esposo y estoy en una relación heterosexual. With that comes a lot of privilege in the United States. Con eso hay mucho privilegio que uno puede tener en Estados Unidos. And although I work with transgender individuals and LGBT individuals and undocumented individuals, Y aunque trabajo con personas que son trans, indocumentados, transgender and undocumented individuals. Okay, it was just two. Aunque trabajo con personas que se identifican como trans y viven indocumentadas en Estados Unidos. And although we have a mixed status family when it comes to documentation. En mi propia familia nosotros tenemos la experiencia de vivir en un lugar con personas que tienen estatus diferentes. I do not and will not ever know what it is like to be transgender or undocumented in the United States personally. Personalmente nunca voy a poder entender completamente lo que una persona experimenta o siente viviendo su vida como trans o como una persona indocumentada. I think one of the biggest things with this population is we know our undocumented immigrants face a number of stressors in the United States. Nosotros estamos, quiero hablar acerca del hecho de que sabemos que las personas que viven en Estados Unidos sin documentación viven con diferentes tipos de estreses en sus vidas. And then those individuals who also hold an LGBT identity have additional layers of stressors that they face. Y aparte de eso, las personas que son indocumentadas y también viven como trans tienen todavía otro nivel de estreses aparte de los que ya tienen como indocumentados. So over 1 million LGBT immigrants in the United States. Hay más de 1 millón de indocumentados que se identifican como LGBT en los Estados Unidos. Just under 300,000 of those individuals are undocumented. Y aproximadamente de esas personas,
300,000 son indocumentados. And in this population, right, we've seen some statistics that show that they are younger typically. Normalmente las estadísticas nos dicen que estas personas típicamente son personas más jóvenes And are typically more often to be male when compared to the general undocumented immigrant population. y la mayoría de ellos son varones. And my guess is there's probably problems with that statistics when it comes to how transgender people are being documented. Y es muy probable que en estas estadísticas no se esté tomando en cuenta la identidad transgénero de ciertos individuos cuando están haciendo la calculación acerca de estos números. And we know that transgender people of color and undocumented males in the United States are at, in general, not undocumented, in general, at higher risks of things like suicide, or not suicide, I'm so sorry, homicide. También sabemos que personas que se identifican como transgénero y que son de origen latino o hispano, también tienden a ser víctimas de homicidio a números más amplios que otras razas. Including increased when we look at particular populations. So those who are undocumented or transgender individuals also are faced with higher rates of violence in the United States. También podemos comparar que las personas que son indocumentadas tienden a tener más episodios de ser víctimas de homicidio. And we know undocumented individuals in the United States already underreport to the police for various needs. And yeah, acts of violence, things like that. También sabemos que lamentablemente las personas que viven indocumentadas en Estados Unidos usualmente no reportan violencia o crímenes por miedos de su propio estatus. And when individuals are undocumented and hold an LGBT identity, they are likely even more or less likely to report because of the additional factors of discrimination. Y cuando personas indocumentadas también son parte de la comunidad transgénero o LGBT, sufren de aún más razones por las cuales temen comunicar cuando son víctimas de violencia o de crimen. And those who do, right, are those who are reporting are being faced with more kind of hostile engagements. Y las personas que sí se atreven a reportar estas cosas tienen que enfrentarse con situaciones hostiles y tienen que superar más tipos de violencia. I also want to note, right, some of these statistics are from 2013. También algunas de estas estadísticas son del 2013. That is before the presidency of Donald Trump. Esto fue antes de la presidencia del señor Donald Trump. I do not have the statistics, but I would have a strong guess that things got worse after that. No tengo las estadísticas corrientes, pero mi pensamiento es que durante la presidencia estas situaciones han empeorado. We know that the treatment of undocumented individuals was worse, and I would imagine that would include individuals who are both undocumented and LGBT. Sabemos que la situación en la forma en la que se trataron a las personas indocumentadas en Estados Unidos empeoró, lo cual lógicamente probablemente nos puede decir que las personas que son indocumentadas y parte de la población LGBT también fue empeorada. We also know that this last year has been the highest rates of murders of transgender individuals in the United States, with 41. También sabemos que este año pasado ha sido el año con los números más altos de asesinatos en contra de personas transgénero. And we know that this is often transgender women of color. Y la mayoría de las veces estas son personas que son mujeres transgénero de otras razas. Violence against that population is a very big problem in the US. En Estados Unidos la violencia contra esta población es un problema muy grande. So of those LGBT undocumented individuals, there is an estimate, and it's a wide gap, but 15 to 50,000 of those individuals are transgender. Entonces, de estas 30,000 personas que son inmigrantes y que se identifican como LGBT, que son indocumentados, entre 15,000 y 50,000 son transgénero.
And I'm just going to pause. I forgot to start my watch. So if Diana, if you could give me a signal when I have like 3 minutes left, that would be great. Olvidé de empezar a medir el tiempo, así que si alguien me podría decir, por favor, con una señal, cuando me queden 3 minutos de presentar para estar preparada. And so we have to look at transgender. A lot of times people bundle together LGBT, but looking at specifically transgender people is also really important. En muchas de las formas en las que coleccionamos esta información, usualmente lo hacemos entre la comunidad LGB y la comunidad trans, pero es importante fijarnos específicamente en los números que estamos viendo con la comunidad trans. And this is because they have an additional layer of stressors that have to be navigated in the United States. Y la razón por esto es porque tienen una capa más de problemas y obstáculos que tienen que navegar en Estados Unidos. In part, this is because it is an identity that is very visible. Parcialmente, esto es a causa del hecho de que su identidad es algo muy visible. So they are faced with discrimination in their employment, in their homes, in trying to seek services. Entonces sufren discriminación en sus hogares, en el trabajo, en el proceso de buscar trabajo. And also, right, there are some things that are maybe not visible that continue to be stressors, such as law and policies, access to healthcare, which impact these individuals as well. Y también hay otras formas de discriminaciones que son un poco más difíciles de identificar, que son más generales, como el acceso a servicios de salud, a pólizas y leyes que hacen difícil la vida cotidiana de estas personas. So one of the biggest, I think, things that's important with this population is to think about the compounding impact of stressors that come from holding these marginalized identities. Entonces, algo que es muy importante señalar es el diferente nivel de estreses que se juntan con esta población cuando se identifican con varios de estos grupos que en sí ya están marginados. So they're holding the difficulties that come in the US from being undocumented, as well as the identity, like the difficulties that come from holding marginalized identities of being LGBT. Entonces, están lidiando con las dificultades relacionadas con existir en Estados Unidos sin documentos y también existir en Estados Unidos con una identidad LGB o trans. And what can be really hard is when we think of factors, we're going to talk about factors of resiliency in a bit. Y algo que puede ser es, esto dificulta nuestra habilidad de factores de nuestra habilidad de acopar con problemas, que es algo de lo que vamos a hablar en un momento. You know, for undocumented families, a huge strength in those families is community, it's family, it's connection to family. Una de las cualidades que existe en las familias indocumentadas es su sentido de comunidad y de conexión con su propia familia. There may also be a strong connection to religion and using faith as a way of staying strong in this world in the United States. En estas mismas familias también existe un centro de fe y una conexión religiosa que les ayuda a acoplar con los problemas que viven y existen en Estados Unidos para ellos. Depending on each family and the norms of each family, LGBT people are at risk of losing those really important factors. Dependiendo de cómo la familia, sus valores personales y la forma en la que interactúan entre su familia, las personas que se identifican como LGBT están a riesgo de perder esta conexión con sus familias, estos valores que tienen sus familias. So we know there's situations where LGBT people are rejected from their families. Y de aquí vienen las situaciones que, por lo que sabemos, hay personas que al identificarse como LGBT pierden el acceso y el soporte de sus familias. They're rejected from their religious communities. Son rechazados por sus comunidades religiosas. So the very thing that would help an undocumented person cope and thrive and be resilient
Entonces, los aspectos que podrían ayudarle a una persona indocumentada a sobrevivir sus adversidades son perdidas para estas personas. Can be some of the same strengths that are lost for LGBT people. I skipped a little bit. So when I think about care for these individuals, En la forma en la que yo pienso en el cuidado de estas personas, I'm largely thinking about what are the strengths from each of their identities that we can bolster. en parte grande me enfoco en las cosas que ayudan a las comunidades con las que se identifican estos individuos. So how do we help families find their values towards their love for family to continue to accept their child? Tratamos de trabajar con familias para enseñarles a cómo usar sus valores y su apreciación por la familia para darle y brindarle soporte a los individuos que están lidiando con su identidad de LGBT. Can we find religious communities that are affirming and supportive? También buscamos comunidades religiosas que brindan apoyo a estas comunidades de LGBT. For those who have lost their families due to rejection? Especialmente para las personas que han perdido sus familias, dado a que han sido rechazadas. How do we help them find their chosen family? ¿Cómo podemos ayudarles a encontrar familias fuera de las familias biológicas? So choosing these people through their community or connecting with others who support them. Encontrar miembros de otros miembros de su comunidad y encontrar personas que les puedan ayudar. And I'm often always thinking of what are the resources or areas for advocacy, legal supports, the different things that can support people in having that emotional support or those strengths in their life. Pienso en las formas en las que puedo encontrar diferentes servicios para ayudarles a estas personas en sus comunidades, servicios legales, servicios de salud mental, servicios médicos. So I want to share a story of a family that I worked with, Me gustaría compartir la historia de una familia con la que trabajo, where the parents, it was a mixed status family, esta es una familia con estatus mixto, where the children were documented los hijos tenían documentos and the parents were not. y los padres no. And as a family, their strengths were in their community. Y como familia, sus valores eran su comunidad, They had very close connections to their family that were here with them, su conexión con su familia y las personas que estaban aquí con ellos en Estados Unidos, very strong connections to their religious community. conexiones muy fuertes a su comunidad religiosa. And these were primary factors that were strengths for this family in facing discrimination in the US. Y esos eran factores que eran muy importantes en su habilidad de poder sobrevivir aquí en Estados Unidos. Their child, knowing that coming out as trans would cause problems in the family, Su hijo sabía que si le admitía a su familia que era trans, iba a causar problemas en su familia. kept this identity private, maybe from the time they were 11 or 12 to 17. Esta persona decidió quedarse con el secreto de su identidad y no compartirlo con su familia desde la edad de los 11 hasta los 17. And a point came where this child couldn't keep it private anymore and shared with their mom. Hasta que llegó al punto que esta persona ya no pudo guardar ese secreto y decidió compartirlo con su mamá. The parents were faced with a dilemma. Los padres entonces se vieron en un dilema. They were faced with a dilemma because they had so much love for their family and for this child who was just a perfect child always. Se vieron en un dilema porque tenían mucho amor para su familia y para este hijo. And also a dilemma between messages they had received from their church community
Y el dilema fue por la forma en la que habían recibido mensajes de su comunidad religiosa. Their religious community had taught that transgender people are due to the parents, the sins of the parents. Su comunidad religiosa les había explicado, les había dado a entender que una persona que se identifica trans es por culpa o por falta de los padres, por culpa de sus pecados. Or because transgender people or their child had a demon in them. O tal vez porque su hijo tenía algún tipo de demonio dentro de ellos. And their family had similar beliefs, their extended family. Y su familia, fuera de los padres y los hermanos, los parientes también tenían esa mentalidad. And they also had a pastor within their within their family. También tenían en su familia personas, un pastor religioso Who provided similar feedback. que también pues les afirmó la misma lógica. The father also had an additional dilemma. El padre tenía otro dilema. Seeing Aparte. the father had a sibling who identified as gay growing up. El padre había crecido con un hermano, una hermana que se había identificado como gay cuando estaban creciendo. And growing up in Mexico, dad saw the difficulties that his brother faced. Y bueno, al haber crecido en México, le tocó ver al padre de este niño cómo sufría su hermano por identificarse vivir gay en México en ese tiempo. So this family gets put in a position where the very strengths that support them as undocumented and a mixed status family Entonces ahora esta familia se encontraba en un dilema porque las mismas comunidades, los aspectos de su comunidad que les ayudaban en cualquier situación, en esa situación no podían. are put in this position where they almost have to choose between their value for family and their love for their children and these communities that have provided them so much support and strength. La familia se encontró entre la espada y la pared, tenía que decidir entre su amor y su comunidad y su familia, su amor y de su familia y su comunidad. And they're faced with this immense loss of really important things in their life. Y se están enfrentando con una pérdida grande de cosas muy importantes en su vida. And so I share this story Les comparto esta historia just to highlight some of the difficulties that I see the families I work with faced with. para hablar acerca de los problemas que las familias con las que trabajo se enfrentan. And helping them navigate in ways where we acknowledge the loss of some of these strengths, but we try to find other areas of strength and support as these losses occur. Y cómo es que les ayudamos a entender que sí hay pérdida y se van a sacrificar ciertas cosas, pero también a buscar otras opciones y recuperar esos valores en una forma que les pueda ayudar a ellos. So I can certainly, I don't know how much time I have left. I can certainly talk more about what played out with that family, but really I just wanted to share that example of what they were faced with. Podría hablar un poco más acerca de qué es lo que le está pasando a esta familia actualmente, pero lo que más quería hacer era compartir este dilema que tienen que navegar estas familias. But I'm sure I'm close to my time, so I'm gonna see what questions there might be. Pero como sé que tal vez estoy llegando al final de mi tiempo, me gustaría ceder, si a alguien le gustaría hacer una pregunta. Also, I want to thank my husband for last minute interpreting for me. Y me gustaría también agradecer a mi esposo por interpretar sin práctica. This is not his job. No es algo que hace comúnmente. So thank you. Muchas gracias. Marisa, thank you. It was a delight to hear both of you, in this case, your experience, the results of so much investigation, hard work, valuable work of your whole life, and what a story you have told us. Thank you for your conversation and David for his support in the translation. Marisa, muchísimas gracias. Fue un deleite escuchar tu experiencia, el resultado de tanta investigación, de tanto trabajo tan fuerte, tan valioso. Y muchísimas gracias
a David por su apoyo en esta traducción y que si no han visto la conferencia anterior, los invito a que exploren la página de la Facultad de Derecho. Ahí tenemos la primera conferencia donde David Macías nos regaló una extraordinaria conversación. Vamos a seguir con el orden del día y les voy a presentar ahora a la doctora Norma Ramírez Miranda, con un doctorado en psicología clínica en Fuller Technological Seminary Graduate School of Psychology. Es activista y receptora de la acción diferida para los ligados en la infancia, lo que conocemos como el programa DACA, y esta parte le va a encantar a todos nuestros estudiantes que nos están escuchando. En 2017, Norma participó en la presentación de la demanda contra la administración del entonces presidente Donald Trump por revocar el programa DACA. Sí, eso que todos estudiamos, que tanto hemos analizado. Bueno, pues tienen en nuestros conferencistas a leyendas vivas. Miren, para todos los que estudiamos estos temas, poderlos escuchar a todos ellos es como si tuviéramos a nuestros rockstars aquí enfrente. La doctora Norma Ramírez, en su trabajo clínico y de investigación, se enfoca en el impacto de la inmigración entre las familias latinas. Actualmente, en el Centro de Orientación Familiar de Northridge, California, brinda servicios terapéuticos y de evaluación en inglés y en español para familias latinas de bajos ingresos, que con frecuencia incluye familias con estatus legales mixtos. Como investigadora se ha centrado muchísimo en estudios nacionales e internacionales sobre el estrés traumático entre las poblaciones latinas. También ha colaborado en la creación de recursos de salud mental especializados en personas con estatus legal precario, mediante eventos de divulgación específicos en su comunidad y facilitando capacitaciones para profesionales de la salud mental que buscan brindar un mejor servicio a las personas con estatus indocumentados del programa DACA. Doctora Norma Ramírez, el foro es todo suyo, le escuchamos con atención. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí y voy a compartir mi pantalla. ¿Sí se puede ver? Ok. Entonces, bueno, muchas gracias por esa presentación. Quiero empezar con esta cita del doctor Martin Luther King Jr. Dice, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad, atados en una sola prenda del destino. Lo que afecta a uno directamente, afecta a todos indirectamente. Y esto lo comparto porque creo que es algo que he visto que se repite y repite en nuestras vidas. Por ejemplo, lo que me pasa a mí, por decir, no nada más es algo que está como separado de los demás, ¿no? Todos nosotros nos afectamos y es justo así como dice, directamente e indirectamente. Para empezar, quisiera dar como un contexto de qué es lo que podemos ver cuando estamos pensando en esta comunidad, en particularmente las personas que podrían ser elegibles para DACA. Entonces, primero lo que tenemos que ver son como 3 etapas. Primero es el contexto previo a la inmigración, o sea, por qué es que sus padres decidieron emigrar a los Estados Unidos. Por ejemplo, como se habló justo el viernes, que puede ser miedo por extorsión, por violencia, drogas, inseguridad y también por reunificación familiar. Entonces, ese contexto es algo que tenemos que ver porque no es que solamente es la vida que uno tiene aquí en los Estados Unidos, pero sino toda la historia, por decir. Entonces, parte de esa historia también nos lleva a esta segunda etapa del viaje migratorio. Entonces, viajaron con visa y luego se expiró, o migraron sin una visa y cruzaron fronteras, que puede ser más riesgoso y peligroso. Y también, o sea, vinieron por decir, de México o de Canadá o de El Salvador, porque todo eso tiene una experiencia que puede ser ya más difícil dependiendo en lo que pasó. Y luego es esta parte de la posmigración ya cuando uno está aquí en los Estados Unidos. Si vienen así de chiquitos, como me pasó, yo vine aquí a los 5 años, la escuela primaria es accesible para cualquier persona independientemente de su estado migratorio.
Y esto puede ser un factor de protección. ¿Por qué? Porque pues ahí no se siente ya todo lo que está pasando afuera tanto a esa edad, porque uno pues va creciendo pensando que son igual que los demás y todo eso, y entonces eso puede ayudar. Pero también no ignoramos que uno está navegando dos culturas, que entonces ahí las cuestiones de identidad y de pertenencia pueden empezar a surgir. Y como ya lo hemos hablado, que también Marisa lo mencionó, es que las familias típicamente tienen un estatus mixto, o sea que son de diferentes estatus legales. Y aquí no nada más es de que puede ser que miembros de la familia sean indocumentados o ciudadanos, sino que también hay esos estatus liminales como DACA o TPS y cosas así. Y luego, en el contexto ya más grande, es eso como de la violencia legal, que son las políticas que impactan el acceso a la atención médica, a poder obtener una licencia para conducir, para viajar, el empleo. Por ejemplo, para el acceso médico y para obtener una licencia y todo eso, viajar, se necesita tener un seguro social. Entonces, al no tener eso, pues ya no tienes acceso a estos recursos. Pero también poder manejar sin pensar que, ok, un policía me va a detener y qué va a pasar, me van a deportar. Para viajar hay diferentes áreas pues, que más o menos sabemos que son como más peligrosas. Por ejemplo, eh, ciudades o estados que están cerca de la frontera, pues ahí uno si no vive ahí, pues no van. Hubo un tiempo donde también Arizona se conocía como un estado muy anti-inmigrante. Entonces, pues ahí las personas, pues si no vivían ahí, no iban. Entonces, todo eso es lo que afecta. Y pues ya la narrativa ya más grande de la victimización, de la estigmatización y pues explotación de trabajo y que puede también causar aislamiento, porque si no hablamos por mucho tiempo, cuando DACA no existía, pues nadie en realidad hablaba de su estatus. Es algo, pues, era un secreto que se mantenía. Y pues sí, eso puede causar ese aislamiento. Y entonces, hablando de la educación y la salud mental, como lo había mencionado, ya cuando aquí lo que se conoce como del kinder hasta la preparatoria puede ser un tiempo de protección. Pero todavía hay vulnerabilidad y riesgos. Entonces, han visto que de 13 a 16 años, los jóvenes indocumentados están enfrentando más discriminación y sienten como la necesidad de conformarse o adaptarse para poder tener éxito en su contexto. Para las adolescentes se nota que reportan más ansiedad y depresión, y los adolescentes dicen que como que son más se sienten más enojados y como dispuestos a defenderse físicamente, pero quisiera decir que esto no significa que no están sintiendo ansiedad o depresión, sino que tal vez es más la forma en la que socialmente que se siente como más aceptable de demostrar lo que sienten. Y también se nota que hay bajo funcionamiento académico y que pueden haber relaciones sociales poco favorables. Ya cuando nos vamos así hacia la universidad, pues los obstáculos se vuelven mayores. ¿Por qué? Porque aquí ya no dicen que cualquier persona puede entrar a la universidad. Ya aquí en los Estados Unidos, para poder ir a una ciudad se necesita ya fondos. Normalmente la mayoría de las personas aplican a una beca nacional del gobierno, pero si no tienen documentos, entonces no son elegibles. Entonces ese es el primer obstáculo, es que cómo se va a poder
pagar esta educación. Entonces esa es la primera. Ya si uno llega a entrar, es más de, ahora, pues entonces, ¿cuál es la cultura universitaria? ¿Qué es lo que se hace, lo que no se tiene que hacer, todo eso? ¿Cómo se manejan las cosas? Porque, pues normalmente en nuestras situaciones, puede ser que nosotros somos los primeros en llegar a la universidad y no tenemos a nuestros padres que nos dicen, ok, cómo guiarnos, ¿verdad? También la desigualdad de educación y interrupciones en la educación, porque si tienes que trabajar, tienes que cuidar de tu familia y todo eso, eso puede causar que también haya esa interrupción en la educación. Y siempre estas preguntas de identidad, de cómo representarse o cómo, como casi como convencer a los demás de su propio valor, y todas estas cosas que están pasando en medio de la incertidumbre, de la discriminación, de barreras del idioma y de las normas culturales opuestas. Ahora quiero hablar un poquito del impacto de DACA. Para empezar, DACA proporciona un permiso de trabajo que se puede renovar cada 2 años. Entonces, como al año y 5 meses empiezan a renovar. Se supone que tiene que ser una protección en contra de la deportación, pero cuando era la presidencia de Donald Trump, eso no necesariamente se respetaba. Te da un seguro social que es solamente para trabajar. El Advance Parole, que pueden salir y regresar a los Estados Unidos por 3 razones, ya sea educativa, humanitaria o por trabajo. Y entonces, estas 4 cosas juntas, lo que hacen es que para las personas que, bueno, nos ayuda a continuar para seguir con nuestra educación, porque ya como que se abren un poquito más puertas y mientras que los años han ido, más universidades han hecho más como becas o cosas así para personas que tienen DACA. Algo importante es que a veces hay tanto enfoque en DACA, en personas que tienen DACA, que se olvidan que todavía hay personas que no tienen DACA, que no fueron elegibles. Entonces también eso a veces causa un problema porque no tienen esos recursos y no tienen DACA. Entonces, pero bueno, las cosas buenas de DACA fue que se pudieron ya seguir con la educación, obtener mejores trabajos porque ya no tenían que trabajar así que les paguen así bajo de la mesa o trabajos así, era ya con un permiso de trabajar. Y también los trabajos eran relacionados con su campo de estudio, que eso también pasaba, podían terminar el colegio, la universidad, pero ya no podían ejercerse en eso. Entonces, las personas que pudieron, que se beneficiaron más fueron los que pudieron como tomar en cuenta más sus puntos fuertes al tiempo que estuvo la casa, personas que ya tenían su comunidad, que ya tenían sus como mentores y cosas así, pues estas personas se beneficiaron más. Ahora, en lo que es la salud mental y DACA, cuando salió DACA, fue una cosa que hizo un impacto muy, muy bueno. Entonces, a comparación con las personas que no tienen DACA, las personas que sí tenían DACA mostraron una disminución en los síntomas de depresión y ansiedad. Y reportaron que se sentían más optimistas. Y algo que quisiera destacar es que estos efectos, igual, así como lo dije en la cita, estos efectos no son, o sea, que solamente le afectan a un individuo, sino que podemos ver cómo también son generacionales, porque las madres que tenían DACA encontraron que su estado de DACA se asoció con una reducción de trastorno de adaptación y ansiedad en sus hijos e hijas. O sea, el bienestar de la mamá afecta el bienestar de los niños o de las niñas. Y eso es algo muy importante porque a veces en estas conversaciones decimos, oh, pues solamente los niños y tenemos que cuidar a los niños, pero
para poder cuidar de los niños de las familias, pues también tenemos que cuidar de los padres, de los adultos. Y algo que quisiera también reafirmar de estas estadísticas es que esta disminución que vimos en la angustia psicológica fue desde el 2012 hasta el 2015. ¿Por qué? Porque ya después empezó las elecciones presidenciales donde Donald Trump estaba diciendo que iba a quitar a DACA con mensajes anti-inmigrantes. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que sí, le quitaron a DACA. Entonces, ya después, cuando volvieron a hacer este estudio, encontraron que después del 2015, estos grupos era como que si fueran los mismos, o sea, no había ninguna diferencia entre los que tenían DACA y los que no. Entonces, aquí vemos cómo la vulnerabilidad de DACA, de que es un estatus liminal, está impactando pues nuestras vidas, ¿verdad? Todos lo sentimos, de que van a corte, se salen, que otra vuelta y eso se siente en la comunidad. Entonces, ahora quisiera hablar un poquito pues de mi historia, que lo he mencionado aquí, para que vean un poquito cómo es esto, se puede ver pues un poquito en mi vida. Y también quisiera decir que mi historia no es común, porque pues la mayoría de nosotros pues no llegamos a ser doctores, a hacer todo esto. Pero pues sí, es solamente un ejemplo de lo que ha sido. Entonces, yo nací en Iguala, Guerrero, y vine aquí a los Estados Unidos cuando tenía 5 años. Y como pues lo mencioné, cuando llegamos aquí yo no pensaba que era diferente a nadie más. Cuando decían, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Pues yo igual que todos. Pero fue en ese momento ya cuando se está terminando la preparatoria para aplicar para becas, para la licencia de manejar, todo eso. Ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta, o sea, lo importante que era tener pues, documentos. Y fue un tiempo muy difícil porque, pues, en mi historia, era muy buena estudiante, o sea, todos pensaban que iba a poder lograr muchas cosas, pero ya se sentía como que, pues, ¿pero cómo? Porque ya no veo cómo puedo continuar. Y entonces yo seguí buscando y pude seguir estudiando aquí en el colegio comunitario en Nevada. Y sí, pude graduar y luego trasladarme a la universidad de 4 años y pude obtener mi licenciatura en psicología. Pero medio en ese tiempo, ya para el 2011-2012, cuando me trasladé a la universidad de 4 años, el costo para entender se multiplicó, casi el triple de lo que era antes. Entonces, DACA salió para mí justo a tiempo para que entonces yo pudiera seguir, porque ya estaba tomando el tiempo donde pues yo veía, bueno, ya no puedo cubrir los gastos, o sea, voy a tener que o a lo mejor tomar una clase, o a lo mejor ya no atender a la escuela y eso. Y entonces, justo cuando DACA salió, pude pues trabajar y todo lo que ganaba lo ahorraba y así fue como pude terminar con la licenciatura en psicología. Y luego, algo muy importante que pasó fue en el 2015 que pude ir a México por parte de un programa que tenía la SRE y el US Mexico Foundation, donde estaban trayendo a diferentes personas de los Estados Unidos hacia México para conocer a México y razones educacionales. Y para mí lo más importante fue que pude conocer a mi abuelita después de 20 años. O sea, no la había visto. Y eso fue algo que marcó mucho mi vida porque era justo cuando yo estaba tratando de ver si podía continuar
con el doctorado. Todavía yo no sabía, era justo ese año. Y fue cuando yo siempre tenía una pregunta de por qué mis padres tomaron esta decisión de irse a los Estados Unidos. Y aunque no tengo una respuesta así de lo que pudiera haber sido o vivir, es algo que como lo entendí un poquito mejor, porque cuando estuve aquí mi abuelita, o sea, vino con un tío, nos quedamos en un hotel, los llevé a su cuarto, usamos el elevador y todo eso. Y ya cuando llegamos a su cuarto, mi tío me pregunta, me dice, oye, ¿me puedes enseñar cómo usar el elevador? Y a mí eso como que me quedó en la mente porque no fue algo que, pues una pregunta que yo hubiera tenido por mucho tiempo, porque ya era diferente, entonces como que me dio a entender un poquito, o sea, la diferencia entre la vida que ellos tienen, que llevan, a la que a mí me tocó vivir aquí en los Estados Unidos. Entonces, desde ese momento, yo entendí que ya mi vida, o sea, yo estoy bien. No me tengo que preocupar así de, en lo que cabe, ¿verdad? Obviamente hay muchas cosas, pero en lo, ya en lo más básico, o sea, yo estoy bien. Pero ahora la razón por cual voy a seguir con el doctorado, lo que iba a tratar de hacer, perdón, ¿se cortó? Permíteme. Por la razón por la que voy a seguir es ya no solamente nada más para mí, sino que también que el significado es de que es para servir más a otras personas, porque aquí no hay, la verdad, encontrar a una persona, un terapeuta que conozca lo que es DACA y cuál es el contexto, y no nada más DACA, pero el contexto de ser indocumentados, pues casi no hay. Entonces eso sería ya algo pues que yo puedo hacer. Y justo en medio de este programa, empecé desde 2005, desde el 2015 hasta este año 2020, 2021. En medio de eso salió ya la demanda en el 2017. Y entonces fue algo donde también por el privilegio que he tenido de poder seguir hasta donde he estado, que esta como oportunidad y también como responsabilidad llegó hacia mí. Y entonces esta foto es en había un news conference en el Senado donde estamos hablando de por qué pues la casa es importante y por qué es importante no quitarlo, ¿verdad? Y ahora pues ya soy doctora, estoy trabajando para la licenciatura, pero es algo interesante porque aunque estoy aquí ya en como nivel, a la misma vez todavía estoy bajo estas mismas leyes, porque de todos modos, o sea, cada 2 años tengo que ver, o sea, voy a poder seguir haciendo lo que quiero hacer, así ejercerme en mi trabajo, también preguntas de poder salir del país y todo eso. Entonces, pues como que todavía sigue esa tensión y para mí, pues pues también pienso, o sea, tal vez sea mejor si me regreso a México y empezar, o sea, algo diferente o cosas, porque sí es algo que
creo han sido como ya más de 20 años que han ido hablando de que si sí se da, si no se da, y hacen diferentes cosas. Entonces, pues es algo muy difícil. Y pues esta es parte de mi historia. Y les agradezco mucho, mucho por su tiempo. Y les cedo la palabra a la persona que sigue. Doctora Norma Ramírez Miranda, ¿cómo no felicitarlos por cómo han superado sus adversidades? Pero sobre todo, creo que valdría, y cómo no, agradecerles a quienes no solo han luchado por sus propias adversidades, sino que incluso están luchando por las de aquellas personas que están en la misma situación o incluso una más adversa. Es un orgullo poderlos conocer. Y muchísimas gracias por su presentación. Y ahora vamos a dar paso a la voz de nuestra planta estudiantil de la Facultad de Derecho, que nos platiquen cómo ven estos temas que nos han expuesto ya también, pero en la visión de Angélica Mateo Morales, que cursa actualmente el 9º semestre de la licenciatura en Derecho aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como auxiliar voluntaria en refugios para migrantes en el sureste de México, donde concluyó estudios medios superiores. Ella, para poder acceder a esta licenciatura, se trasladó a la Ciudad de México y actualmente, bueno, está prácticamente por terminar sus estudios, pero también valdría la pena comentar que ha colaborado como asistente jurídico en el sector privado en materia de seguros, pero sin lugar a dudas sus intereses, y esa es la razón por la cual nos está acompañando aquí, están enfocados a los estudios jurídico-económicos, así como las tecnologías de la información y a la aplicación del derecho, y por supuesto, a todos estos temas sociales. Angélica, estamos contigo. Hola, muchas gracias, profesora. También agradecerles a todos los que nos acompañan, agradecimientos por la invitación a compartir nuestras experiencias y a también poner sobre la mesa estos temas muy importantes, complejos, pero de trascendencia tanto para la educación como para la sociedad. En primer lugar, quisiera agradecerle a todos, a la licenciada Marisa Núñez, a Norma Ramírez y a todos los que nos acompañan por compartir este tiempo y, pues bueno, desde mi perspectiva como universitaria, me gustaría tocar el tema que ha tocado la licenciada Marisa Núñez en el aspecto de la sexualidad, debido a que me parece importante, relevante que podamos poner en mesa este tipo de temas, ya que es de manera urgente, preocupante poder atender este tipo de situaciones. Por lo que nos comentaba la licenciada, existen diferentes factores en estas comunidades que las hacen, que las limitan para desenvolverse tanto de manera personal como en sociedad. Alguna de las cosas que mencionaba la licenciada Marisa acerca de este tema es que muchas veces o en la mayoría de ocasiones a estas personas se les restringen servicios, se les restringe incluso hasta se le exilia de la familia por un tema de discriminación, por su condición y por incluso tener esa seguridad sexual de expresar y decir, reconocerse ellas mismas ante sí mismas y ante la sociedad. En nuestra comunidad universitaria me gustaría hacer énfasis de que no existen distinciones, no existe discriminación dentro de nuestra comunidad universitaria debido a que la comunidad es solamente una. No existen para esto criterios, incluso para acceder a la educación. No existen criterios tanto de edad, de raza, color de piel, sexualidad para acceder al conocimiento que nos brinda la Universidad Nacional Autónoma de México. Podría decir desde mi perspectiva y desde mi propia experiencia que en la Universidad Nacional no existen este tipo de temas de manera importante. Al contrario, me parece que nuestra formación universitaria es suficientemente amplia para que nosotros como estudiantes podamos tener el criterio
y abarcar este tipo de temas, tanto entre nosotros como el alumnado, así como para organizarnos en pro, apoyando a este tipo de comunidades, ya que, como bien lo mencionaba la licenciada Norma, estos factores no son independientes, sino que las cosas que le afectan a un sector de manera indirecta nos afectan a todos. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría compartirles que, que en nuestra comunidad universitaria no existen este tipo de discriminaciones, de limitantes en el sentido de acceder al conocimiento. Me parece que todos tenemos también un sentido de identidad hacia nuestra comunidad, por lo que esto hace que nosotros seamos familia, que nosotros nos sintamos unidos, que nos sintamos identificados con también poder ser progresivos en este tipo de temas. La Universidad Nacional Autónoma de México también hace esfuerzos, tanto de manera educativa, al abordar estos temas en temas de investigación, y también no restringe en ningún sentido este tipo de expresiones de manera sexual o de otro tipo de expresiones relativas a la sexualidad, a la identidad de género. Al contrario, me parece que entre el alumnado, así como los docentes que tenemos el criterio también para poder implementar este tipo de actividades, como por ejemplo esta mesa de diálogo, para poder evidenciar, para poder analizar, para poder compartir este tipo de temas, por lo que me parece muy importante. Yo creo también que en este sentido, desde una perspectiva jurídica, tenemos que tomar también cartas sobre el asunto a tratar este tipo de temas, ya que me parece que tanto en los temas de salud mental como en el de migración, como en este tema de la diversidad sexual, existe cierta inseguridad jurídica para todo este tipo de personas. Lo que me parece importante que las nuevas generaciones dentro de nuestras aulas, dentro de nuestros campos universitarios y de conocimientos, tenemos que implementar nuevas propuestas, nuevas ideas para poder en un futuro cercano poder otorgarles de seguridad jurídica, de protección y obviamente de aceptación, ya que no debe de existir un ambiente de intolerancia, de discriminación, sino por el contrario, de comunidad. También me gustaría agradecerle a la licenciada Norma Ramírez por también la valentía, la experiencia que nos comparte respecto a su situación migratoria en este tema de DACA, porque me parece que es una de las materializaciones que necesitamos hacer y reflejar, evidenciar acerca de los esfuerzos que se hacen tanto en el sistema educativo como en estos diferentes tipos de gobiernos, que es el régimen mexicano y el estadounidense. Me parece que por ejemplo, este tipo de programa DACA es una solución parcial, debido a que, como comentaba la licenciada Norma, existe todavía en ella esa inseguridad acerca de pensar qué va a pasar dentro de 2 años, si va a poder tener acceso a, por ejemplo, servicios de salud, trabajo, tener una licencia de carro, desempeñar su vida en sociedad. Incluso comentaba que estaba como en ese dilema de pensar, ¿me quedo en Estados Unidos o mejor me traslado a México? Y esa es una decisión bastante fuerte, bastante fundamental, porque como ella nos comparte, ella llegó a Estados Unidos desde los 5 años, prácticamente sería dejar toda una vida y volver a empezar de nuevo. En ese sentido, me parece que ambos gobiernos tienen también responsabilidad para poder atender esos temas, no solamente sus causas, porque las causas de migración van desde económicas, de la inseguridad, miedo, incluso hasta poder acceder a un nivel de vida mejor, pero me parece que hay que tanto poner atención como en las consecuencias de inmigración una vez que los gobiernos reciben a estas personas, como las causas que las originan.
En este sentido, en nuestra universidad sí es nacional, sí es autónoma y sobre todo es integral, en el sentido de que no, no existe alguna limitante, discriminación hacia personas que vienen de fuera, incluso desde el mismo Estado de la República. Al contrario, nuestra comunidad siempre ha tenido como un sentimiento y se siente incluso en el ambiente, en las aulas, que siempre se comparte el conocimiento, que no somos en ese sentido discriminatorios y que no tenemos ningún tipo de ideas en contra de las personas y todo tipo de expresiones. La libertad de pensamiento y la autonomía me parece que son los criterios que imperan en nuestra formación universitaria y también los esfuerzos que hace la Universidad Nacional por mantener un equilibrio entre la salud mental, entre la empatía incluso de nuestra comunidad, es bastante amplio. Hoy en día contamos con servicios de salud mental en un sentido integral en el que se puede acceder a este tipo de servicios sin ninguna limitante, sin ningún criterio para poder acceder. Entonces, me parece que tanto la Universidad Nacional como los estudiantes que hacemos la universidad, tenemos la responsabilidad de poner en mesa, de plantear este tipo de problemas que hoy en día quejan a nuestra sociedad para poder darle solución de una manera responsable, jurídica, integral, en el que no exista la tolerancia, porque hablar de tolerancia estamos hablando de tolerar al otro, de guardarte ciertos sentimientos para que no repercuta en el otro. Entonces, me parece que en nuestra comunidad universitaria existe ese sentimiento de comunidad sin ningún tipo de discriminación y también importantísimo, recalcar que nuestro acceso a la universidad es de manera gratuita. Esto, una manera, en un costo bastante bajo. Esto, por lo que comentaba la licenciada Norma en el aspecto de que a veces para trasladarte de un lugar a otro, sobre todo cuando no se trata de tu país, los costos se duplican, se triplican. Cuando estamos hablando de servicios, de vivienda, de trámites, de alimentos. Nuestra comunidad, por ejemplo, pagamos 25 centavos al año, el ciclo, para poder acceder al conocimiento que nos imparte la universidad, que por cierto es de calidad y que siempre es en un sentido muy amplio, en todas las áreas. Nuestra Facultad de Derecho también ha hecho esfuerzos como este para poder tocar este tipo de temas y no solamente para tocarlos y evidenciarlos, sino que también de este tipo de mesas poder sacar criterios que puedan ayudarnos a dar ideas, a proponer ideas y también a adoptar ideas para poder en un sentido amplio desarrollarnos tanto en nuestra comunidad universitaria como dentro de nuestra sociedad. Me parece que todos los universitarios en ese sentido sí tenemos cierta responsabilidad para poder tanto apoyar a estas personas que sufren de discriminación, que vienen de otros estados, de otros países, a que se integren, porque a final de cuentas la sociedad es una sola y todos tenemos que apoyarnos en ese sentido. Y por lo que cabe, tendríamos que mencionar que pues todos nos unimos en estos esfuerzos para poder tener una convivencia mejor, tanto dentro de nuestra universidad como en sociedad. Entonces, maestra Diana, sería mi punto de vista respecto a estos temas.
Angélica, muchísimas gracias por tus comentarios. Efectivamente, si la Universidad Nacional Autónoma de México no es perfecta, si no, no nos seguiríamos reinventando día a día. Sí tiene los mecanismos, tiene muchísimos mecanismos, unos con bastantes años, otros de reciente creación, para controlar cualquier incidencia que haya en el aspecto de discriminación, que vaya, eso habla mucho y eso es un gran paso, al menos en lo que educamos mentes, como nuestros conferencistas nos han enseñado que se hace desde la infancia. Y bueno, quien diga que las emociones no se enferman y que no tienen o que no son un factor determinante en la formación de un ser humano, bueno, que poco sabe de la humanidad, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora con nuestro último conferencista, con el doctor Alfonso Muñoz de Cote, una personalidad que con su propio nombre se presenta por sí mismo, es de la casa, todos lo conocemos, muchísimos le debemos nuestra formación en las áreas de Derecho Internacional, incluyendo la que les habla. Solo les voy a decir con una referencia muy breve de todo lo que él ha hecho en 50 años de trabajo en la Universidad Nacional, que es presidente del Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público, primer vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, y estamos aquí con usted muy atentos a escuchar su ponencia. Doctor Alfonso Muñoz de Cote, el auditorio es suyo. Gracias, licenciada maestra, catedrática Diana Rey Illescas. Antes que nada, quiero felicitar este foro, este conversatorio estupenda, la maestra Marisa Núñez y la doctora Norma Ramírez. Felicito su trabajo tan fuerte, tan importante. Este Instituto de Salud Mental es, yo creo que la problemática antes y la problemática después. Su plática de hoy ha sido su conferencia magistral, estupenda, y pues qué bueno que empecemos a hacer cosas y esto lo provoca nada más ni nada menos que el doctor Héctor Benito Morales Mendoza, director del Seminario de Estudios Jurídicos y Económicos, al cual le agradezco mucho esta invitación. Seré muy breve, trataré de ser breve. Queer y documentados en Estados Unidos, consideraciones para promover el bienestar. El término queer nos lleva al siglo XVI. En inglés el término significa raro, peculiar, extraño, y se vinculó al ámbito sexual desde el siglo XIX, principalmente referido a los hombres. Desde entonces se utilizó como insulto homófobo. No fue hasta las últimas décadas del siglo XX cuando el término empezó a ser reivindicado con orgullo principalmente, pero no únicamente por quienes integran la comunidad LGBT. El término hace referencia a personas que no se sitúan en el centro de las prácticas sociales aceptadas, heterosexuales, monógamas, etcétera, y están fuera de ellas para todas las identidades no heteronormativas. Lo que es un movimiento de disidentes de género y sexual que resiste frente a las normas que impone la sociedad heterosexual dominante, atento a los procesos de normalización y de exclusión internos en la cultura gay, marginación de las bolleras, de los cuerpos transexuales, transgéneros, de los inmigrantes, de los trabajadores y trabajadoras sexuales. También es importante tener clara la distinción entre la orientación sexual y la identidad de género, y representan diferentes aspectos de la identidad de cada persona. En los Estados Unidos, en especial durante la administración de Donald Trump, diversas ciudades norteamericanas de corte liberal y opuestas a la política migratoria de Trump se declararon santuarios para la protección de una pluralidad de minorías, entre ellas migrantes, en circunstancias legales de tipo irregular, lo que significó que se garantizaran un mínimo de derechos de todas las personas que se encontraban en ellas sin hacer distinción alguna. Uno de estos diversos grupos de migrantes sin documentos que acreditaran su legalidad en los Estados Unidos
fueron integrantes de la comunidad queer, que, como se señaló con antelación, son comunidades visiblemente visados e identificados con personas LGBT. Dicha situación hizo que dichas personas fueran doblemente vulnerables, migrantes indocumentados, integrantes de la comunidad queer. La espera de estas personas para regularizar su situación migratoria en los Estados Unidos no es sencilla, pues en su momento debieron inscribirse en el Programa de Protección a Migrantes, MPP, por sus siglas en inglés, creado por el expresidente Trump para que las solicitantes de asilo permanecieran en México mientras se tramitaban sus procesos. Con el presidente Biden, dicho programa fue cancelado. Sin embargo, la situación de los diversos colectivos migrantes no ha mejorado mucho. En el caso de México, hay un estudio de caso digno de ser abordado. Sin poder regresar a su país y con Estados Unidos recibiendo migrantes a cuentagotas, mujeres centroamericanas transgénero esperan en el albergue La Casa de Colores en Ciudad Juárez, Chihuahua, anhelando alcanzar el sueño americano. Son 43 mujeres trans de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua las que viven en este refugio de la frontera, donde por años han transitado migrantes que buscan cruzar con papeles o sin ellos a territorio estadounidense. Estas migrantes argumentan que huyen de la violencia y la pobreza en sus países, agravada por recientes desastres naturales. Mujeres trans y homosexuales a menudo denuncian ser perseguidos por su identidad de género. Para el derecho internacional de los derechos humanos, existen claros derechos que no pueden ser transgredidos bajo ninguna circunstancia. Tenemos la Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de hace 74 años, 1948. 30 artículos puntuales, 7 considerandos muy claros y un preámbulo. El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad de derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona, incluidas las personas LGBT, tienen derecho a gozar de la protección prevista en el derecho internacional de los derechos humanos, basado en la igualdad y la no discriminación. Aunque los principales tratados internacionales de derechos humanos no reconocen explícitamente el derecho a la igualdad sobre la base de la orientación sexual y o identidad de género, la discriminación por estos motivos ha sido considerada prohibida por el derecho internacional público de los derechos humanos. Por ejemplo, los motivos proscritos de sexo y otra condición que figuran en las cláusulas de no discriminación de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos han sido aceptados como abarcando la orientación sexual y la identidad de género, dado que los derechos fundamentales, así como el principio de no discriminación, son aspectos fundamentales de la Convención de 1951 y del derecho internacional de los refugiados. La definición de refugiado debe interpretarse y aplicarse con la debida atención a ellos, incluyendo a la prohibición de no discriminación relacionada con la orientación sexual e identidad de género. Y así tenemos varios artículos. El artículo segundo, que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o de social, posición económica, nacimiento, cualquier otra condición. Tanto la eliminación de la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género, como la protección de sus derechos, incluida la protección internacional, parten del reconocimiento de uno de los aspectos más íntimos, privados y sensibles de la vida de una persona: la vivencia interna y externa del género, la vivencia personal del cuerpo y la expresión de su sexualidad, emociones y afectos frente a otros. El artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Está ampliamente documentado que en todas las regiones del mundo las personas LGBT son blanco de homicidios, violencia sexual y de género, agresiones físicas, maltrato, tortura, detenciones arbitrarias, acusaciones de conducta inmoral, desviada o antinatural. En Canadá están prohibiendo hacer por parte del gobierno, ya mandó apenas, no crean que hace mucho, la semana pasada, esas terapias para reconvertir a los homosexuales, para cambiarlos porque estaban enfermos. Cambian y esto es muy, muy señalado en todo Centroamérica, en todo Sudamérica. Está ampliamente, dichas personas son discriminadas en el acceso a derechos sociales como empleo o al más alto nivel posible de salud y a la educación. Tenemos el artículo 6 de todo ser humano tiene derecho en todas las partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos son iguales ante la ley. La discriminación que sufren las personas de orientación sexual o identidad de género se manifiestan como la distinción, exclusión, restricción o referencia no justificada que tienen por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades. La discriminación que sufren personas LGBT está profundamente enraizada en y alimentada por prejuicios, estereotipos sociales y culturales y por información distorsionada o imprecisa, aunado a la experiencia de doctrinas de la sociología, la medicina, el derecho y la política que han originado o justificado dicha discriminación. Por ello, los institutos de salud mental, por ello, los grupos y centros religiosos, los grupos de autoayuda han servido tanto para la labor positiva a estas personas que, pues, la verdad, no diariamente se les apoya como debiera. El artículo 14, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Muchas partes del mundo, las personas experimentan violencia y persecución debido a esta orientación sexual real o percibida o su identidad de género. Las personas que huyen de sus países de origen por esta causa deben, por tanto, siempre tener acceso a mecanismos de protección, ya que pueden calificar para recibir la protección internacional como refugiadas o ser consideradas como beneficiarias de otras formas de protección complementaria en el país de asilo. Si leemos los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, creemos que se acaba de escribir este documento hace poco. Está vigente, debemos de utilizarlo. Y por supuesto, quiero nada más, y con esto terminar, querida maestra Diana Arley, y le agradezco mucho sus comentarios a mi persona, no es así. Lo único que sí es que diariamente estamos muy entusiasmados con estar trabajando para la Facultad de Derecho. Felicito al director y al secretario general por el trabajo que se ha hecho en esta pandemia, una problemática muy fuerte que ha tenido el mundo, pero que la Facultad de Derecho erguida ha trabajado
sin cesar, terminando los cursos como lo estamos haciendo en este semestre exitosamente, y yo diría que programando para el próximo año ya una actividad presencial o mixta, pero que esto nos lleve a ver la problemática y subrayar lo que quería, el utilizar los medios de comunicación, el WhatsApp, los Internet, los Zooms, los Teams, todos los medios en donde estas personas dedicadas a esta problemática, a estos Dreams, que tienen todo el derecho a continuar y hacer sus vidas en los Estados Unidos, que apoyen a otros más que queremos o que se quiere continuar con sus pasos y con sus ejemplos. Son un ejemplo de vida y yo felicito por ello este día y felicito este foro tan importante del maestro Morales Mendoza. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Muñoz de Cote, porque el cierre es perfecto que nos regala efectivamente desde la suscripción de esa Declaración de Derechos Humanos. Bueno, el mundo sí ha cambiado el reconocimiento, vamos poco a poco, esperemos ver que con personajes como los que se encuentran en esta mesa, activistas, investigadores, estudiantes, efectivamente lo van a hacer una realidad en su máxima dimensión. Gracias por ponerle a nuestros alumnos, a nuestros maestros de la Facultad de Derecho, nombre, rostro y voz a esas personas que en general estamos estudiando, estamos analizando en textos. Muchísimas gracias a todos, por supuesto, al líder de esta mesa, doctor Héctor Benito Morales Mendoza, estamos con usted. Muchas gracias por organizar el foro para que nos regale un cierre. Su micrófono, doctor Benito Morales, gracias. Decía a ustedes que finalmente llegamos a la segunda sesión, con esto terminamos nuestros trabajos. Habíamos previsto que nuestros compañeros de DACA vinieran por acá para hacerlo de manera presencial, pero por cuestiones de trámite, ¿verdad? No pudieron hacernos el honor de visitarnos. Esperamos que en alguna otra oportunidad sí se haga esa visita que nosotros pretendíamos para este evento, que fuera presencial, para que tuvieran ustedes contacto directo con los alumnos, con los profesores. Perdón la interrupción. Que regresen a México cuando sean asambleístas o senadores y los vamos a recibir aquí con los brazos abiertos. Muy bien, pues esos son nuestros deseos. Pues bueno, felicidades por la labor que están ustedes realizando. Realmente nos enorgullece el trabajo que han desarrollado. Es una problemática muy compleja, tiene implicaciones, como decíamos cuando empezamos, sociales, jurídico-económicas, y desde luego con derechos humanos la relación es inmediata y directa. De aquí que la necesidad para este foro, para poder atender esta compleja problemática, incluyera el derecho internacional. Y a eso se debe la presencia tanto del doctor Alfonso Muñoz de Cote como de la maestra Rosita Jiménez Rodea, que vienen ellos con sus conocimientos del derecho internacional privado a dar contexto precisamente a toda esta compleja problemática. Pues queda la puerta abierta para continuar con el intercambio de ideas y soluciones, para sumar esfuerzos para la solución o la propuesta de soluciones para la atención de esta importante y compleja problemática que han ustedes descrito con sus vivencias, con sus experiencias propias en estas dos sesiones de trabajo. Damos entonces las más amplias gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, al maestro Ricardo Rojas Arévalo por el espacio que nos han brindado para que pueda realizarse este evento, a la licenciada Lorena Redondo por todo su apoyo técnico y desde luego, mi querido Alfonso,
pues a ti por tu presencia, por haber aceptado estar con nosotros en esta sesión. Muchísimas gracias. Todo nuestro reconocimiento para tu amplia experiencia, para todos estos años que has venido impartiendo esta materia en la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Poncho. Norma, muchas gracias. Angélica, muchas gracias. Diana, muchísimas gracias. También a nuestro compañero David Macías, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Angélica, Alejandro, por haber participado en esta sesión y desde luego a nuestra distinguida invitada también de Relaciones Exteriores, Valeria, que también nos hizo favor de acompañarnos en la pasada y en esta sesión. Damos entonces por terminados los trabajos de este conversatorio y quedan ustedes entonces invitados para realizar actividades que nos acerquen más en este propósito en tan compleja problemática. Muchas gracias, buenas tardes, un abrazo para todos. Querido Alfonso, un abrazo. Adiós para todos. Cuídense mucho y tengan una buena Navidad y un mejor año. Nos estamos adelantando un poco, pero mejor de una vez. Un abrazo para todos. Agradecimientos, doctor. Muchas gracias. Usted a la Facultad de Derecho. Dianita, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Feliz Navidad. Hasta luego, David. Gracias. Mucho gusto. Gracias, hasta luego. David, hasta luego, David. Hasta Qué luego, experiencia Valeria tenerlos Nápoles. aquí y que sea la primera de muchas. ¿Estamos de acuerdo, doctor Benito Morales? Adelante, desde luego que sí. A los Vale la tres, pena muchísimas sumarnos gracias. al esfuerzo que están realizando ustedes allá en Estados Unidos. No crean que por acá no nos preocupamos por estos problemas, por estos asuntos, desde luego que sí. Claro. Y bueno, pues la intervención del doctor Alfonso, pues les deja de manifiesto el interés que por este tipo de temas también desde la Facultad de Derecho se ha procurado para poder atender esta complejísima problemática, más aún desde la perspectiva de nosotros, del Seminario de Jurídico Económicas, cuando para efectos estrictamente económicos, pues las aportaciones que vienen de Estados Unidos, que se generan con el trabajo de todos ustedes, tienen un amplísimo impacto en el presupuesto de egresos del gobierno federal. De verdad, nuestro reconocimiento, son casi ustedes unos héroes luchando en ese medio, en esas fronteras. Hasta luego, que tengan una magnífica